Casi todos hemos escuchado de cuando a Jesús le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta enseñanza es tan importante que Jesús mismo dijo que prácticamente podemos resumir todas sus otras enseñanzas y todos los mandamientos de Dios en esta. Él dijo: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y si lo piensas bien, cuando estamos cometiendo pecados, de alguna manera estamos faltando a uno de estos dos mandamientos. Pero hay un pecado en específico que es en extremo común y quiero que hoy hablemos de él de una manera un poco diferente. El presidente Ezra Taft Benson enseñó que el orgullo es enemistad. O sea, si tienes orgullo, te sientes en conflicto o buscas conflicto con otros, ya sea con Dios o con los demás. Y el orgullo tiene tantas caras y formas de tenerlo que no es la primera vez que hablamos de esto en el canal. Hace apenas unas semanas tocamos el tema en un video que te voy a dejar por aquí arriba o en los comentarios por si no lo has visto. Pero ¿sabes qué es interesante? El profeta Jacob es el que nos enseña del orgullo en ese video y en el de hoy también. Y siento que esto es como una señal, no solamente de que Jacob y otros maestros seguramente estaban batallando con el orgullo de su pueblo, sino también de que nosotros tenemos que hablar más de él porque es algo bastante presente en nuestras vidas. Ahora, la pequeña y gran diferencia del video anterior y este es la siguiente. En ese otro video, Jacob nos enseña del orgullo que podemos tener directamente hacia Dios. Él habla de no reconocerlo en nuestras vidas o que a veces actuamos como si no lo necesitáramos. Y esta vez Jacob nos enseña del orgullo que podemos tener directamente hacia nuestro prójimo. En Jacob 2, 13 al 14, él dice: y tan benignamente os ha favorecido la mano de la providencia que habéis obtenido muchas riquezas, y porque algunos de vosotros habéis adquirido más abundantemente que vuestros hermanos, os envanecéis con el orgullo de vuestros corazones y andáis con el cuello erguido y la cabeza en alto por causa de vuestras ropas costosas, y perseguís a vuestros hermanos porque suponéis que sois mejores que ellos. Y ahora bien, hermanos míos, ¿suponéis que Dios os justifica en esto? Y aquí os digo que no, antes bien os condena. Quiero que te des cuenta de lo siguiente: Jacob no dice que tener cosas es malo, dice que el problema era ese sentimiento de superioridad por tener más dinero o más bienes materiales. Y yo creo que todos conocemos a alguien que presume las cosas que tiene y parece que se siente mejor que los demás por eso. Y tenemos un montón de adjetivos para una persona así: presumida, egoísta, vanidosa y, por supuesto, orgullosa. Pero ¿a poco crees que el orgullo solamente tiene que ver con presumir tener más riquezas o más dinero? ¿No será que tiene que ver con que nos gusta tener más de lo que sea? El presidente Benson también enseñó lo siguiente sobre el orgullo. El orgullo tiene una naturaleza esencialmente competitiva. Los orgullosos hacen de toda persona su adversario, compitiendo con el intelecto, las opiniones, los trabajos, las posesiones, los talentos y otros valores mundanos de los demás. Según las palabras de C.S. Lewis, el orgullo no encuentra placer en poseer algo, sino en poseerlo en mayor cantidad que el vecino. Lo que nos enorgullece es la comparación, el placer de colocarnos por encima de los demás. Y una vez que desaparece el elemento de competencia, el orgullo deja de existir. Cuando leí eso por primera vez pensé: su mecha. El orgullo existe por el deseo de competir, de comparar lo que tenemos con los demás. Y viéndolo así, es obvio que hay muchísimas cosas en las que podríamos compararnos con otros, no solo con el dinero o las cosas. El mismo presidente Benson dice que puede ser más inteligencia o más talentos, y yo quisiera agregar aún más ejemplos que tristemente he escuchado personalmente. Hay gente que se enorgullece por tener más amigos, más experiencia en algo, más seguidores en redes sociales, por haberse casado más rápido, por tener más hijos o hasta porque su familia tiene más generaciones en la iglesia. Y leyendo todo esto, recordé algo que me enteré, de hecho, exactamente hace 10 años cuando yo estaba en la misión. Siendo misionera, conocí a un matrimonio joven y mi compañera y yo súper rápido nos hicimos muy amigas de la esposa. Llamémosla Alondra. Llegó el momento en el que tuvo tanta confianza que nos contó que su esposo y ella no podían tener hijos por problemas de salud de ella, y que era algo que constantemente le rompía el corazón. Por un tiempo esta pareja se juntaba mucho con el primo de su esposo y su familia. La pareja eran más o menos de la misma edad que ellos, solo que el primo y su esposa ya tenían 3 hijos. Pero Alondra nos contó que estaban decidiendo tal vez alejarse un poco de ellos porque hacían comentarios muy hirientes. ¿Y por qué? Los hacían sentir mal porque Alondra y su esposo no tenían hijos y ellos ya tenían 3. Pero raramente al mismo tiempo les decían que los envidiaban un poco porque ellos tenían más tiempo como pareja precisamente porque no tenían
tenían hijos. Todos eran miembros de la iglesia del barrio en el que mi compañera y yo asistíamos. Y si de por sí es muy triste saber que esta gente se sentía con la libertad y el derecho de decir tantas cosas sin saber que Alondra y su esposo tenían problemas de salud, peor tantito era que hicieran comentarios que sugirieran que como ellos ya eran padres, eran mejores personas que quienes no tenían hijos. Mientras recordaba la historia me di cuenta que aquí la comparación pasa de dos maneras, porque no solamente esta pareja con hijos estaba diciendo ellos son mejores porque tenían más de algo, en este caso hijos, también los hacían sentir mal porque Alondra y su esposo tenían más tiempo, que era algo que ellos querían. Está todo revuelto y cualquiera de esos argumentos está lleno de orgullo también. Hoy en día, y para que no te quedes con la duda, afortunadamente Alondra y su esposo ya tienen 2 hijos. Quisiera decir que este caso es único y aislado, pero tristemente he escuchado por lo menos 3 casos más en los que hay específicamente una persona que comenta que cree que es mejor padre o madre porque tiene más hijos que otra. Y este es un ejemplo de muchos, como ya lo comentamos antes. Y esta comparación nos puede pasar con un sinfín de situaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar estas comparaciones o este deseo de competir con los demás? El profeta Jacob enseñó una manera. Recordemos que en el caso de ellos, su orgullo estaba motivado por tener más riquezas, pero también se aplica a lo demás. Mira, él les dijo, pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios, y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas si las buscáis, y las buscaréis con el fin de hacer el bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Esas palabras dejan muy en claro que para el Señor no es malo tener algo, ni siquiera tenerlo en más cantidad que otros. Por favor, todo mundo tenemos a alguien que tiene más de algo que nosotros y nosotros tenemos más de algo que muchas personas también. No podemos evitar esa diferencia. El problema fue entonces, siempre ha sido y va a seguir siendo el querer compararnos y competir con los demás. Así que Jacob enseña, primero necesitas buscar el reino de Dios, lo cual interesantemente nos regresa al principio del video. El primer y gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, obedecer sus mandamientos y reconocerlo en tu vida. Y en segundo lugar dice, una vez que hayas logrado lo primero, entonces el Señor te puede bendecir con las cosas que quieres, pero con 2 condiciones. 1, que las busques, es decir, que hagas tu propio esfuerzo para conseguir eso que anhelas. Si lo haces, entonces Dios puede bendecir esos esfuerzos, pero si esperas que llegue simplemente porque lo pediste, pues como que no va a pasar. Y número 2, el Señor te bendecirá con eso que buscas si es que lo buscas para hacer el bien, que prácticamente es para bendecir la vida de otros, que curiosamente entonces honra el segundo mandamiento. Ahora piensa, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres más tiempo? ¿Quieres más amigos? ¿Quieres más responsabilidades de algo? ¿Quieres tener más seguidores en redes sociales? Está bien. ¿Algo de esto es malo? No necesariamente. Si tu motivación es ganarle a otra persona en números o en amigos o en tiempo o lo que sea, eso es orgullo. Pero si genuinamente deseas llegar a más personas o tener más responsabilidad de algo porque crees que puedes ayudar, entonces Dios puede hacer mucho. Se vale tener más de lo que sea, pero con el fin de hacer el bien. O sea, con el fin de bendecir la vida de los demás. Estoy segurísima que Él te puede ayudar y que te quiere ayudar, pero nunca a costa de herir, lastimar o ensalzarte por encima de otros de sus hijos. Dios, por eso quiero dar también según tu voz. A mi hermano atenderé su gran dolor.